Que es un placer teneros, secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, un placer teneros aquí esta mañana para hablar exactamente de eso, ¿no? Nos apuntamos a los que ven la transición ecológica como una oportunidad y profundizar en todo lo que tiene que ver con el empleo verde. Para los sindicatos, el tema del empleo verde, en su momento, fue un elemento de innovación. Yo no me canso nunca de decir que fueron los sindicatos españoles los que consiguieron que el término transición justa apareciera en la declaración de la Cumbre de París, ¿no? Un elemento muy relevante. Y a partir de ese momento todo lo que fue el empleo verde adquirió un enorme protagonismo aquí. ¿Habéis entendido esto como una oportunidad de desarrollo? ¿Ha costado integrarlo? Sí, en general todos los procesos de transformación productiva y las distintas crisis industriales siempre se han visto desde el mundo del trabajo, lógicamente, como una amenaza, ¿no? En general era una dilución incluso de las comunidades laborales, la desaparición de sectores que generaban mucha tradición sindical, mucho empleo, por otro lado, y creo que a diferencia de otras oportunidades, España está en un círculo virtuoso que se inicia con las políticas laborales de sostenimiento del empleo después de la pandemia y que nos abren ahora mismo una oportunidad que yo me atrevo a decir que en nuestro país es inédita, ¿no? Porque en general las grandes transformaciones productivas, las grandes transformaciones en las formas de producir, de trabajar y por tanto de vivir que se han dado en nuestro país desde mediados de los años 60 del siglo pasado, se basaron en una serie de parámetros como eran los bajos salarios, la precariedad laboral y la baja fiscalidad, en un modelo donde España era muy dependiente de energías exteriores. España apenas tenía carbón, muy poquito gas y nada de petróleo. Teníamos unos déficits comerciales energéticos que se comían, por ejemplo, todos los superávits que generaba el turismo, por ejemplo, antes de la crisis del año 2008. Es decir, y creo que no somos muy conscientes de la oportunidad que supone la transformación del mix energético que se está dando no ya en España, sino en Europa y en el mundo, al reducir la dependencia de energías en las que no pintamos nada, combustibles fósiles en los que prácticamente somos absolutamente dependientes, para sustituirlos por elementos de generación de energía, como es la eólica, como es la fotovoltaica o como es la marina, que pueden permitir a nuestro país convertirse en una potencia energética. Y esto es una forma de atracción de inversión y de atracción de empleo que, si además se impulsa a través de políticas industriales, políticas sectoriales, al calor de una nueva forma de entender la política industrial que se está dando en el conjunto de Europa y que está interpretando, por ejemplo, Estados Unidos, saca a España de los círculos viciosos que siempre nos atenazaban en las crisis, perdiendo empleo y perdiendo calidad de empleo, y nos ofrece la oportunidad de generar posibilidad de atraer inversión, pero no en base a los viejos parámetros de la devaluación salarial, la baja fiscalidad, el suelo regalado, por decirlo de alguna manera, y este tipo de dinámicas, ¿no? Sino de generar valor de otras maneras. Y yo creo que esto no sé si somos muy conscientes todavía en la sociedad española hasta qué punto es una oportunidad, claro, si se hacen bien las cosas, ¿no? Y yo creo que los fondos de recuperación europeos y el nuevo paradigma, como digo, de Estado emprendedor, de Estado que interviene en la economía planificando de forma conjunta con las empresas, nos abre una oportunidad que yo me atrevería a decir que no hemos tenido nunca, ¿no? Has tocado un tema clave, que es la industrialización, algo que en estos momentos en Europa está siendo especialmente protagonista, unido a otro debate que nos acompaña desde los tiempos de la pandemia ya, que es el de la autonomía estratégica. Industrialización, autonomía estratégica y todo ello dentro de un marco del Pacto Verde Europeo. Hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien. Y de hecho la única manera de hacerlo rápido es hacerlo bien, para que no surjan problemas por el camino. Es normal que acompañe el miedo muchas veces en estos procesos de transición. Lo que hay que hacer es tener herramientas para afrontar ese miedo. Una de las herramientas claves, en temas de empleo, es la formación. Y la formación en un sector como es el del empleo verde, que en algunas ocasiones lo que hace es reverdecer empleos que ya existían, ¿no? Pero en otras ocasiones genera empleos nuevos de por sí que requieren una cualificación específica. ¿Estamos consiguiendo casar las necesidades de empleo-formación? Yo creo que en general es uno de los déficits que han tenido históricamente las políticas de empleo en España. Y yo creo que aquí la clave es la anticipación. Yo creo que hay que lanzar un primer mensaje que lo apuntaba la vicepresidenta, ¿no? Este proceso es irreversible. Veremos en qué tiempos, veremos con qué intensidad y veremos cómo y veremos quién. Pero ya no es solo una cuestión de sostenibilidad medioambiental del planeta, que también. Yo creo que lo que ha ocurrido en términos geoestratégicos desde la pandemia y los problemas de suministros de productos sanitarios básicos, y después con la invasión de Ucrania y la necesidad de suministro garantizado de productos como el gas o como el petróleo, las tensiones geoestratégicas, han dejado claro la irreversibilidad de este proceso.
Y todas las grandes áreas económicas del mundo se están poniendo a la tarea, empezando por los Estados Unidos. Entonces, esa idea de que esto no es reversible, es decir, que vamos a un cambio de calado en el mix energético y que esto tiene profundas transformaciones, es clave. Es decir, tener claro que ese escenario está ahí, veremos en qué tiempo. En segundo lugar, que este escenario genera transformaciones en la manera de producir y en la manera de trabajar. Y que para tratar de solventar o afrontar esas enormes incertidumbres que pueden tener las personas trabajadoras, como digo, los procesos de anticipación son absolutamente determinantes. Las puestas en marcha de procesos de cualificación que adapten las competencias para trabajar de unos sectores a otros, que a veces van a desaparecer unos, van a aparecer otros, pero otras veces se van a transformar. También un proceso de transición digital que no hay que olvidar, porque estamos atravesando dos transformaciones, dos transiciones de muchísimo calado, ambas, ¿no? Y esto es muy relevante. Y luego tratar de explicarlo de forma pedagógica a las personas desde políticas concretas. Y como digo, yo creo que ahí las políticas de empleo, las políticas activas son manifiestamente mejorables. A veces la mejor manera de explicar las cosas es con ejemplos. ¿Qué hubiera pasado si en España, en lugar de hacer las políticas de austeridad hace 12 años, cuando el sector de la construcción y el sector inmobiliario se viene abajo, se hubieran puesto en pie procesos de cualificación para que los trabajadores que salían de la construcción adaptaran sus conocimientos para poder recuperar edificios con criterios de sostenibilidad medioambiental? Algo que se hizo mucho después, que se está haciendo ahora. Claro, que nosotros propusimos hace la tira de años, ¿no? Es decir, porque las habilidades no son exactamente las mismas. El trabajador de la construcción que hace adosados no necesita exactamente los mismos conocimientos o necesita más cuando lo que tiene que hacer es aislar térmicamente un edificio con estos criterios, donde además ahora hay un montón de recursos europeos que pueden facilitar a las comunidades de vecinos esos procesos, ¿no? Si se facilitan esos procesos de formación y de recolocación de los trabajadores y trabajadoras, el impacto de una crisis no tiene absolutamente nada que ver. Sabemos ya que el sector del auto, en la medida que se electrifique el transporte y que vayamos a modelos de coche eléctrico, requiere de menos componentes, requiere de menos horas de trabajo y requiere de menos mano de obra, a priori. Pero claro, requiere también de cómo se cualifica a esos trabajadores en los cambios de producir un coche de combustión a un coche eléctrico. Y requiere generar actividades nuevas, ubicar, localizar las cadenas de valor cercanas a nuestras fábricas de ensamblaje, que han sido las que habitualmente hemos tenido en España, e innovar. Yo hace un año y pico estuve en las afueras de París, en una fábrica donde una parte del excedente era la Renault, la empresa, una parte del excedente laboral que iba aparejado al cambio del modelo de autos, estaba en actividades colaterales que se habían inventado, de decirlo de alguna manera. ¿Por ejemplo? Había trabajadores imprimiendo con impresión en 3 dimensiones para sacar piezas que sirvieran para acortar los tiempos de espera de los coches de los car sharing cuando tienen un choque de chapa, que es todos los días, porque la gente del car sharing lo lleva a matacaballo, ¿no? Bueno, pues en vez de esperar 15 días para que entrara una pieza y se ensamblara, se hacían piezas temporales en impresión 3D que acortaba el tiempo de espera del coche hasta que llegaba la otra pieza. Y ahí había unos cientos de trabajadores trabajando en estos puestos, ¿no? Es decir, se trata de anticipar, de dar alternativas viables y hacer esto con colaboración, donde yo creo que el papel del sector público, el papel de las administraciones públicas es determinante y los marcos de diálogo social y de concertación son determinantes. Nadie mejor que empresarios y trabajadoras para saber cómo se transforma un sector, qué necesidades de cualificación existen para el nuevo sector que viene y cómo adaptar los conocimientos a los que se requieren en el futuro, ¿no? Yo creo que es engrasar eso y, claro, dedicar recursos, porque hace falta implementar políticas de formación permanente. Esto no es formación solo en la parte primera de la vida, esto es formación a lo largo de toda la vida profesional, ¿no? Y yo creo que es un reto monitorizar constantemente los cambios para dar certidumbres a los trabajadores. La formación profesional y, por ejemplo, también la formación universitaria, que cada vez tiene que adecuarse más a las necesidades de un mundo cambiante que va a necesitar, por ejemplo, microformaciones concretas para el reciclaje, ¿no? Por ejemplo, en clave verde, de una determinada profesión. Yo creo que se vuelve a cumplir una vez más la máxima histórica de que cada vez que hay un salto tecnológico, cada vez que hay una revolución tecnológica, al final
hay una ganancia neta de empleos. El problema muchas veces es la transición, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo llegamos de este momento a este donde esa nueva tecnología, ese salto tecnológico ya se ha producido? Y en esa transición, en todas las transiciones hay perdedores, ¿no? Y en la ecológica, si no lo hacemos bien, también lo va a haber. Entonces, tenemos muy claro cuáles son los sectores económicos que están en riesgo o que pueden de alguna forma estar más afectados, ¿no? por esa transición. Hablamos del sector minero, del carbón, tenemos que ver qué pasa con la industria del automóvil, muy pendientes también de todo lo que tiene que ver con el mundo agrícola, pero muchas veces no prestamos tanta atención a cuáles son esos aspectos de esos sectores económicos que se van a ver beneficiados directamente por la transición ecológica. Hemos visto que en materia de carbón, en concreto, se han puesto en marcha convenios de transición justa, se están poniendo en marcha convenios de transición justa en diferentes territorios que se están implementando con éxito. ¿Qué ocurre en el resto de sectores? ¿Cómo se genera empleo y en qué sectores son esos los que más posibilidades tienen de crear riqueza y de crear empleo a raíz de esa transición? Yo creo que la clave es conseguir inversiones productivas alternativas. En general, los convenios de transición justa, tanto en el ámbito del carbón como, por ejemplo, en el de las térmicas, han ido acompañados de planes sociales que han permitido salidas en condiciones dignas de la mayor parte de los trabajadores, procesos de acompañamiento, como se dice, en los procesos de formación, bolsas de empleo y otro tipo de herramientas en este sentido, pero no siempre han ido acompañados de las inversiones suficientes, alternativas, como para seguir fijando población al terreno, ¿no? Al territorio. Y yo creo que es uno de los grandes debes que tenemos que seguir mejorando en los próximos años a raíz de todo esto que estamos hablando y de las posibilidades que nos da esta transición energética, ¿no? Hablabas de los sectores. Habrá sectores de desarrollo industrial que estén ligados a las propias infraestructuras de desarrollo de las nuevas energías, de las energías renovables, ¿no? Que es, en algunos de ellos es prácticamente un monocultivo chino, ¿no? Es decir, prácticamente en el ámbito fotovoltaico toda la producción de esas herramientas, de esas infraestructuras las copa un país que ha tomado la delantera en ese sentido. Nosotros tenemos potencial en otros ámbitos, en la generación de las infraestructuras para la energía eólica, la eólica marina y algunas más, pero esa es una parte del potencial de desarrollo industrial de un país como el nuestro, ¿no? No se trata solo de producir sol, viento y marea, sino también los elementos para apropiar y convertir en energía el sol, el viento y las mareas, ¿no? Y luego hay otra variable que a mí me parece muy importante, es que no es solo lo estrictamente ligado a la energía renovable, es las posibilidades que creo que se le abren a España de poder contar con un proceso de reindustrialización partiendo de la ventaja comparativa que supone tener una energía barata, renovable y con garantía de suministro a largo plazo. Yo creo que ese es el gran reto como país que debiéramos tener en un contexto global en el que no olvidemos que se está dando un cierto proceso de desglobalización y de relocalización de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro en áreas económicas donde la inversión pública está siendo determinante. Todo el IRA, todo el plan de inversión estadounidense está vinculando decisiones de inversión de las empresas a facilitar con dinero público, con cientos de miles de millones de dólares en este caso, la transformación energética de sus empresas a cambio de decisiones estratégicas de mantenimiento de empleo y de actividad productiva en los propios Estados Unidos, ¿no? En China ya no contamos, que es un Estado con una capacidad de determinar estas cosas también muy potente, ¿no? Yo creo que hay escalar también de la dimensión española a la dimensión europea es determinante. Se trata de localizar qué sectores tienen recorrido de implantación a largo plazo en el ámbito español y en el ámbito europeo. Apostar por ellos. Insisto, la ventaja comparativa que creo que podemos tener con el precio de la energía es importante para nuestro país y a partir de esas inversiones potenciales tener en cuenta ese factor de equilibrio territorial. No puede ser que la energía genere inversión en los espacios ya más industrializados de nuestro país, que tampoco son tantos, sino tener en cuenta esa España vaciada, esa España que ha sufrido las transformaciones o las reconversiones anteriores y que han generado pues, situaciones de abandono, por ejemplo, de algunas comarcas donde bueno, la gente tiene una sensación de que se ha perdido un poco su modo de vida incluso, ¿no? Y donde creo que es el momento de seguir incidiendo con estos convenios de transición justa. Los hemos suscrito nosotros, quiero decir, no estoy devaluándolos, pero que creo que necesitan de más inversión productiva para fijar población y generar empleo. La transición ecológica no se hace solamente con tecnología, se hace con tecnología, es imprescindible, pero luego además hay que plantear una serie de líneas estratégicas, ¿no? Una serie de ejes fundamentales. Y puede ser una oportunidad también para intentar gestionar o
o laminar desigualdades que ya existían previamente. Estoy pensando en desequilibrios territoriales, una y antes lo nombraba. Estoy pensando en desequilibrios de género, desigualdades de género, la vicepresidenta lo nombraba. ¿Puede la creación de empleos verdes, ¿no? De empleos relacionados con la transición ecológica, pueden ayudar a resolver esas brechas que teníamos ya previamente? Porque no solamente la industria, que estabais comentando, sino también en el sector servicios o en otro tipo de sectores son problemas que nuestro mercado laboral ya tenía y que en estos momentos una transformación tan profunda como es la transformación ecológica, podría ayudar a resolverlos, pero por el contrario, si no se tiene esa intencionalidad, también puede agravarlos. Estoy pensando, por ejemplo, en el debate sobre la instalación de renovables. Puede ser una oportunidad para incrementar el equilibrio territorial, pero si no se hace bien, también es una excusa perfecta para agravar los desequilibrios territoriales. ¿Cómo conseguir que esa transición ecológica efectivamente vaya en aras de paliar esas desigualdades en vez de que, como una de sus consecuencias, se incrementen cada vez más? Yo creo que hay que combinar dos visiones, la macro y la micro. La macro me refiero a un concepto de país, de cómo lo utilizas precisamente para esos reequilibrios, lo apuntaba bien la vicepresidenta, ¿no? Es decir, la generación de energía en torno a estas cuestiones que están muy relacionadas con la ocupación del espacio va a tener un impacto en la ocupación del espacio. Hay que medir esos impactos, hay que evitar que deteriore otras capacidades del país, como la producción agraria, como la producción ganadera. Esto hay que hacerlo con tiento, pero es una oportunidad precisamente para los focos que habitualmente no se vincularon a los procesos de transformación industrial, que en España estaban centrados en Madrid, Cataluña, parte de la costa vinculada a los puertos, evidentemente el País Vasco, y los corredores por los que fundamentalmente por las industrias del automóvil han estado instaladas, ¿no? La zona de Zaragoza, la zona de Valladolid y algo del Mediterráneo. Es decir, la oportunidad para buscar actividad productiva ligado a este nuevo modelo energético en esa otra España me parece que es evidente. Visión macro, o sea, visión de país, ¿no? Y luego visión micro, es decir, el diálogo temprano con la comunidad, con los propietarios, con quien allí vive. Yo creo que sería muy malo que se instalara en la España de las pequeñas provincias o en la España más rural la idea de que se va a ocupar el terreno para generar energía que finalmente va a ser consumida en los grandes núcleos periurbanos, ¿no? Creo que este es un elemento que hay que romper desde el diálogo temprano de la administración y las empresas con los habitantes, con los trabajadores, con los propietarios incluso de suelo, ¿no? Yo creo que es una necesidad de diálogo y de negociación y de tener esa vista, ¿no? Porque sí puede haber, si no, una sensación de rechazo a esa ocupación del espacio que se va a dar, ¿eh? Es decir, cualquier cambio genera un impacto. Será del 1%, del 2%, del 3% del territorio, el que sea. Hay distintas estimaciones, pero merece la pena hacerlo de forma planificada, con el menor deterioro posible de otras actividades que son importantes, en un momento donde también yo creo que la soberanía alimentaria, la generación de una garantía también de suministro de algo tan básico como los alimentos es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?